Hoy vamos a comenzar con un nuevo tipo de redes neuronales. Ya vamos a dejar los perceptores multicapa y las otras que eran un poco parecidas, las de funciones de base radial. Y vamos a ver un tipo de red neuronal bastante diferente a las anteriores. Estas son los denominados mapas autoorganizativos. Y vamos a primero definir un poco de qué hablamos con autoorganización. Decimos que hay procesos que se autoorganizan, hay estructuras que se autoorganizan. Y la idea general es que hay algunas interacciones locales que hacen de un comportamiento global mucho más complejo. A partir de la definición de cómo se relacionan algunos elementos de la estructura, hace que mirando la estructura en general se vean comportamientos bastante complejos que van más allá en principio de la simple regla de cómo se comporta cada uno de los elementos. Este concepto de autoorganización lo vamos a usar hoy, pero también lo vamos a usar más adelante en la tercera parte de la asignatura, cuando veamos los métodos de inteligencia colectiva. Un caso muy ejemplar de autoorganización es, por ejemplo, el de las hormigas, donde las hormigas no tienen un cerebro general que les dice a todas a dónde ir, sino que cada una sigue algunas reglas muy elementales, pero si uno mira toda la estructura del hormiguero, cómo recolectan alimento y todo eso, uno ve que hay una organización muy compleja. Sin embargo, no hay un cerebro que las gobierna todas. Ese proceso por el cual los elementos que componen la estructura tienen un comportamiento sencillo y unas reglas elementales, pero emerge un comportamiento global complejo, se le llama autoorganización. Este concepto de autoorganización fue definido hace muchos años, aunque por supuesto intuitivamente se conoce desde hace mucho más. Otros ejemplos que podemos dar para completar la idea es la ubicación de los alumnos en el curso. Por ejemplo, cuando iniciamos el cursado, todos se agrupan sin ninguna estructura en particular, y a medida que va avanzando el cursado, hay algunos que se unen con otros para hacer grupo en la práctica, otros se conocían de antes y empiezan a estudiar juntos, y de esa manera, de a poco se van organizando, se van estructurando, y probablemente cuando lleguemos cerca del final del cursado ya haya grupos bien definidos que siempre se sientan juntos o más o menos juntos en la misma zona del aula. Esa organización no fue generada porque yo vine y dije, bueno, vos te sentás acá, vos te sentás allá, etcétera, etcétera. No vino alguien de afuera y dijo dónde se tiene que sentar cada uno, sino que cada uno, de acuerdo a algunas reglas particulares, se fue poniendo de acuerdo con otros y fueron armándose grupos estables que después siguieron a lo mejor desde la mitad del cuatrimestre en adelante. Otro caso típico de autoorganización, y que es el origen de estas redes neuronales que vamos a ver hoy, es el caso de las células del cerebro, o sea, de las neuronas, que en determinadas regiones se organizan de acuerdo a la información o al estímulo que reciben. Por ejemplo, todas las neuronas que tienen relación con el sentido del tacto en la mano, en el cerebro, en la corteza cerebral, están ubicados en una misma zona. ¿Y por qué es eso? Porque a medida que se fueron organizando estructuralmente, aquellas neuronas que recibían información similar iban comenzando a funcionar de manera similar. Entonces, en regiones cercanas del cerebro se iba generando una zona, por ejemplo, asociada al tacto en la mano, otra asociada al tacto en el pie, otra a funciones motoras, que tienen que ver también con las mismas zonas, y así. Otro ejemplo de autoorganización en el cerebro son las células de la vista. Particularmente vamos a hablar de la retina y de las células nerviosas que están en la retina, que se llaman conos y bastones. Unos son para ver los bordes, principalmente las formas, y los otros nos permiten distinguir los colores. Se han hecho experimentos en alguna etapa temprana del análisis de cómo funcionaba la retina, y se demostró que en gran medida las células de la retina también se entrenan. No es que nacemos sabiendo ver, sino que aprendemos a ver con el tiempo.
Entonces, un ejemplo típico de estos experimentos que se hacían con gatos, a un gato apenas nacía, se lo ponía en una habitación en donde había solo barras horizontales. Entonces, a otro gatito en las mismas condiciones se lo ponía en una habitación donde había solo columnas, o sea, barras verticales. El gato que estaba en las barras horizontales aprendía a saltar, a esquivar las barras y se lo dejaba crecer en ese ambiente de barras horizontales. El otro aprendía a ver los bordes en vertical, digamos, o sea, las columnas vertical que él aprendió a esquivar. Después se lo cruzaban de sala o se lo ponían en el mundo normal, y lo que era sorprendente es que el gato que había nacido y vivido dentro de la habitación con barras horizontales se chocaba las columnas verticales, porque directamente no las veía. Directamente los bordes verticales, su retina no había aprendido a distinguirlos. Esas estructuras que se autoorganizan en el cerebro o en la retina, como el ejemplo que di recién, fueron la fuente de inspiración para las redes neuronales que vamos a ver hoy. Insisto, hay una autoorganización y nadie le decía al gato, vos tenés que aprender que acá son las cosas horizontales o acá son cosas verticales. La retina sola iban aprendiendo a detectar los bordes verticales o los bordes horizontales de acuerdo a cómo eran estimulados por las entradas visuales. Vamos a ver en primer lugar la arquitectura de estas redes neuronales, es decir, cómo se conectan, cómo están organizadas las neuronas. En este gráfico tenemos un plano donde cada elemento es una neurona. Fíjense que tenemos una cantidad de neuronas en lo ancho y a lo largo, y que las neuronas están todas una al lado de la otra. Es decir, hay una sola capa, primera observación importante, y esa capa está organizada en un plano. Esto del plano tiene que ver con cómo se ubican las neuronas en la retina, y fue ahí donde se inspiró principalmente Kohonen, que fue el que propuso en los años 80 esta arquitectura, y por eso la hizo con esta forma. Este plano de neuronas o esta capa de neuronas va a recibir estímulos o entradas, como siempre ha sido. Supongamos que tenemos un vector de entradas que tiene n entradas, un vector en R a la n, y ese vector de entrada se va a conectar con todas las neuronas. O sea, a partir de cada una de las entradas va a haber un peso que conecta a esa entrada con todas las neuronas de esa capa neuronal con forma de plano de neuronas. Así que es una conexión todos contra todos. Esta es la arquitectura básica, hay muchísimas variantes que algunas vamos a empezar a analizar más adelante, pero lo importante es esto: hay un vector de entrada, una matriz de pesos como teníamos antes, y un plano de neuronas o una capa de neuronas interconectadas. Esto también lo podemos ver desde otra perspectiva. Podemos considerar una neurona S sub J. Esa neurona S sub J podría ser esta que indicamos acá, que está sombreada en negro, y cada una de las entradas va a tener un peso asociado a esa neurona J, o sea que va a ser el peso de la entrada 1 con la neurona J, el peso de la entrada 2 con la neurona J, y así, lo que me va a dar un vector de pesos W sub J. O sea que cuando hablemos de W en negritas sub J, vamos a estar hablando de todos los pesos que están asociados a la neurona J, por supuesto que provienen de cada una de las entradas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que sucede cuando entra un estímulo a esta red neuronal es que hay una de las neuronas que se activa. Esta es una primera particularidad de los mapas autoorganizativos, y que es que son arquitecturas competitivas, son redes neuronales de competencia. Es decir, cuando llega una entrada, se hace una comparación entre la entrada y todos los vectores de peso. Fíjense que este mínimo va sobre todos los J,
y aquel que tiene la menor distancia, es decir, aquel vector de peso que se parece más a la entrada, define cuál es la neurona ganadora. O sea que solo gana una, y le vamos a llamar J asterisco.